La antigua Grecia es el país donde se inventó la democracia. Se dice que la democracia no es más que la igualdad entre todos los ciudadanos. Sin embargo, en esa misma democracia, solo los hombres eran considerados personas plenas y ciudadanos. Las mujeres, en cambio, carecían de todos los derechos. Aún peor era la situación de los esclavos, a quienes sus amos consideraban su propiedad. Pero, ¿qué pasa si eres una mujer esclava? ¿Es cierto que ellas eran concubinas de sus amos? ¿Podía una mujer convertirse en esclava por las deudas de su esposo? ¿Y por qué ni siquiera tenían sus propios nombres? ¿Podía una esclava comprarse a sí misma? ¿Y qué provocó el mayor escándalo sexual en la antigua Grecia relacionado con una esclava hetaira? Esta historia, al igual que el nombre de nuestra heroína, estuvo en boca de todos los griegos durante siglos. Hoy en día, se hablaría de ella desde la mañana hasta la noche en todos los programas de tertulia. Conozcan a Neera, la hetaira. Tiene algo más de 50 años, y tanto a ella como a sus hijas las acusan de inmoralidad. En el tribunal, el orador Apolodoro pronuncia un discurso encendido. Según él, los crímenes de nuestra heroína comenzaron desde su nacimiento, ya que era niña, extranjera y, lo más importante, esclava. Su primer pecado lo cometió siendo apenas un bebé, cuando la compró la dueña de un burdel en Corinto, Nicarreta. En esos tiempos, Corinto era el principal centro de comercio de esclavos y depravación. El establecimiento al que llegó Neera era un burdel especial para personas ricas y sofisticadas, una especie de escuela de hetaidas. Aquí solían acudir personajes como Hiparco, corregente de Atenas, el destacado político Xenócrates, filósofos famosos, actores y atletas. Algunos de ellos mantenían a sus hetaidas como compañeras permanentes. Se decía que Nicarreta tenía un ojo para reconocer la belleza en las niñas pequeñas y sabía cómo convertirlas en mujeres hábiles. Criaba a las niñas como hetaidas, mujeres vendidas de la más alta categoría, llamándolas sus hijas para poder venderlas a un precio más alto. En la alabada democracia griega, solo los ciudadanos tenían derechos, es decir, únicamente los hombres libres nacidos de un ciudadano ateniense y una mujer ateniense respetable. Las mujeres, en principio, carecían de derechos democráticos y libertades. No se las registraba en el censo de ciudadanos atenienses, ya que eran consideradas propiedad de sus maridos, parte del patrimonio familiar, del cual los hombres podían disponer hasta su muerte. En la vejez, las mujeres pasaban a ser propiedad de sus hijos o hermanos. Las mujeres trabajaban para sus maridos toda la vida, y a cambio, sus hijos eran reconocidos como legítimos. Fuera del hogar, ni siquiera se conocían sus nombres, se las llamaba hijas o esposas de alguien. Llamar a una mujer por su nombre era considerado un insulto, ya que implicaba que no era decente o que era una mujer vendida. De este modo, incluso las llamadas mujeres libres eran, según los estándares modernos, auténticas esclavas. Y ahora imaginen cómo era la vida de las verdaderas esclavas. En la Grecia ilustrada, un esclavo o esclava se consideraba una herramienta con alma, perteneciente a otra persona, una cosa. El esclavo, como las mujeres, no tenía un nombre propio, y mucho menos una esclava. Se les daba un apodo o se les llamaba por el lugar de donde provenían. El amo podía vender por separado al esposo y la esposa, aunque no podían contraer un matrimonio oficial, ya que no tenía validez legal. Además, sus hijos no les pertenecían, sino que eran propiedad del amo, quien incluso podía abandonarlos al borde del camino. El amo tenía derecho a castigar al esclavo a su antojo, incluso marcándolo con hierro candente. En Atenas, a diferencia de otras ciudades griegas, se trataba a los esclavos con más indulgencia, se les vestía igual que a los ciudadanos libres y no se distinguían de los pobres. Podían conversar libremente con sus amos e incluso se les permitía expresar su opinión. Lo más importante era que los atenienses no ejercían el derecho de vida o muerte sobre sus esclavos. En caso de maltrato, los esclavos podían huir a lugares sagrados bajo la protección de los dioses y exigir que su amo los vendiera. En Esparta, a los esclavos se les trataba con una crueldad inhumana. Esto se debía a que, por lo general, había 9 o 10 veces más esclavos que sus amos. Los espartanos les temían mucho y, para mantener a los esclavos bajo control, crearon un régimen de terror.
A los esclavos se les prohibía hacer muchas cosas, incluida la de salir de sus cabañas después del atardecer, bajo pena de muerte. Pero lo más terrible era lo que los espartanos idearon para reducir el número de esclavos. De vez en cuando organizaban cacerías brutales y sangrientas contra estos desafortunados, personas indefensas. Supuestamente, esto servía como un excelente entrenamiento para los jóvenes guerreros. Así es la cuna de la democracia, una civilización que creó obras de arte magníficas y un paraíso, pero solo para un círculo muy reducido de elegidos. Las mujeres esclavas realizaban todo el trabajo doméstico, incluso el más pesado, hilaban lana, molían grano, traían agua de los manantiales, acompañaban a las amas y servían en los banquetes. Eran supervisadas por una ama de llaves, que por lo general también era esclava. Ninguna esclava tenía derecho a negarse a compartir el lecho con su amo. También había esclavas especiales llamadas palaqué, concubinas. Además de satisfacer al amo en la cama, las palaqué también lo atendían a él y a sus invitados en la mesa, preparaban su baño y cuidaban de la limpieza de su ropa. Los hijos nacidos de las palaqué no eran legítimos y se consideraban esclavos, no ciudadanos de la ciudad. Por lo general, los jóvenes solteros o viudos mayores compraban palaqué. Tener una palaqué junto con una esposa legítima estaba permitido, aunque la sociedad no lo aprobaba del todo. Por lo tanto, al casarse, los hombres solían vender a sus concubinas a otro amo o a un burdel. Otros dueños enviaban a sus esclavas a las calles para vender su cuerpo. A estas esclavas se les llamaba porno. Se vestían de manera llamativa, se maquillaban y ofrecían sus servicios en los callejones de la ciudad o fuera de sus murallas. A veces las llevaban a un burdel y el dinero ganado se entregaba al amo. Más caras que las personales eran las flautistas. Si las mujeres respetables no podían asistir a los banquetes, las flautistas entretenían a los invitados con música, y no solo con música. Después del banquete, generalmente se organizaba una subasta donde los presentes competían para ver quién pagaba más por una flautista y se la llevaba con él. Pero las más caras de todas eran las heteras, las cortesanas. Sus deberes no solo incluían satisfacer los deseos íntimos, sino también la habilidad de entretener al cliente con una conversación refinada. En griego antiguo, hetera significa amiga, amante. Se parecían en algo a las geisas japonesas, estaban muy bien educadas. El orador griego Demóstenes decía que un griego que se respeta a sí mismo tiene 3 mujeres, una esposa para procrear, una esclava para los placeres sensuales y una hetera para el confort del alma. La mayoría de las heteras, como nuestra protagonista, eran esclavas criadas por sus amas. Eran mantenidas por patrocinadores adinerados que pagaban grandes sumas de dinero por ellas. Sin embargo, una hetera podía negarse a la intimidad si un hombre no le agradaba. Estas mujeres llevaban una vida libre, conocían bien la música, la literatura y la filosofía, acompañaban a sus patrocinadores a festividades, participaban en banquetes con ellos en simposios y, por supuesto, eran líderes en cuanto a moda. Las heteras fueron las primeras autoras de libros sobre moda y cosmética. Podían participar en conversaciones sobre cualquier tema y, a menudo, su desarrollo intelectual superaba al de sus clientes. A diferencia de las concubinas y las palaqué, que vivían permanentemente en la casa de un hombre, una cortesana hetera recibía a sus clientes en su propia casa o los visitaba, pero no vivía con ellos de manera permanente. A veces, las heteras se casaban. Por ejemplo, el estratega ateniense Pericles se casó con la hetera Aspasia y con frecuencia le pedía consejos sobre asuntos de estado. El famoso filósofo Epicuro fue fiel durante toda su vida a la hetera Leontia y decía: «Ella vive conmigo, y no tienes una sola hetera». Algunas heteras alcanzaban una alta posición. Una de ellas incluso llegó a ser emperatriz bizantina, y Thais de Atenas, la antigua compañera de Alejandro Magno, después de su muerte se casó con el rey egipcio Ptolomeo. Por supuesto, entre ellas también había mujeres libres que disponían de su cuerpo de manera independiente. Eran las compañeras más caras y respetables, las hetairas. La heroína de la comedia de Menandro, la demandante, ganaba más que 10 prostitutas. Como escribió Heródoto, la hetaira Tracia Rodopis incluso pagó de su propio bolsillo la construcción de pirámides en Egipto. Pero todo esto no tenía nada que ver con nuestra heroína.
Por cierto, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y descubrir qué personajes históricos sufrieron de amor no correspondido. Como, por ejemplo, Polinia Viardot atormentó durante 40 años al apuesto Iván Turgenev y se apropió de su fortuna. Cómo el amor por la bella rusa Luz Salomé fue fatal en la vida de Friedrich Nietzsche. ¿Y pudo Andersen llegar al corazón de su reina de las nieves? Volvamos a nuestra Neira. Desde su infancia, su dueña empezó a prepararla para el papel de Taira. Gracias a su belleza, inteligencia y talento, poco a poco se convirtió en una de las hetairas más famosas y caras de Nicareta de Corinto, que se hizo famosa en toda Grecia. Sin embargo, a pesar de su popularidad, seguía siendo esclava y no podía disponer ni siquiera de su propio cuerpo, que pertenecía a Nicareta. El tiempo pasó y, a pesar de su belleza, fama y talento, Neira se volvió demasiado vieja para la casa de Nicareta. Por lo visto, ésta solía vender a sus hetairas una vez que obtenía suficientes beneficios de su juventud, es decir, cuando cumplían 20 años. A los 20 años Neira ya era considerada vieja. En aquellos tiempos, las chicas solían casarse entre los 14 y los 19 años, ya que se creía que las mujeres eran más propensas al libertinaje que los hombres y obtenían más placer. Por eso, mantener a una joven soltera en una casa respetable se consideraba imprudente. Y esto a pesar de que los hombres en la antigua Grecia no se negaban ningún placer. En el año 376 a.C., la vida de nuestra heroína cambió. Nicareta la vendió a dos propietarios al mismo tiempo, Timán de Corinto y Eucrates. Este tipo de posesión conjunta de una mujer era una práctica común en esa época. Nicareta vendió a Neira por 3.000 dracmas, 5 veces más que el precio de un buen esclavo. Cada uno de los nuevos dueños obtuvo el derecho de disponer de su cuerpo en periodos establecidos. Durante 2 años, Neira se vio obligada a entretener a ambos y a sus numerosos invitados. Cuando los nuevos dueños decidieron casarse, le ofrecieron a Neira la oportunidad de comprar su libertad por 2.000 dracmas, un tercio menos de lo que pagaron por ella. Afortunadamente, le dieron la posibilidad de liberarse en lugar de venderla a un burdel. Pero no había ni una pizca de nobleza en esta oferta, Neira ya no tenía tanto valor como antes. Nicareta la había vendido en el ocaso de su carrera y ahora su precio había bajado aún más. Si la hubieran vendido como una común, habrían recibido una miseria. Así que encontraron a un único comprador dispuesto a pagar esa cantidad, la propia Neira. Pero ella no tenía dinero. En su día, todos sus ingresos iban a parar a Nicareta. Por supuesto, le hacían regalos, pero no tan valiosos. En la antigua Grecia, los esclavos no tenían derecho a la propiedad. Cualquier ahorro que pudieran tener, solo podían usarlo con el permiso de sus amos, que podían arrebatárselo en cualquier momento. Consciente de lo que le esperaba, la pobre chica, de 22 años, comenzó a buscar dinero por todos lados. A Neira le quedaba una única opción, pedir ayuda a amigos y antiguos clientes. Algunos respondieron y le enviaron dinero, pero fue insuficiente. Además, como mujer y esclava, Neira no podía comprarse a sí misma directamente. Entonces recibió la ayuda de Freón de Atenas. Neira le entregó los fondos recaudados y él puso el resto, al parecer la mayor parte del dinero. Como su representante, Freón firmó el acuerdo de compraventa ante testigos. Es difícil imaginar lo que sintió Neira al irse con Freón hacia una nueva vida, dejando Corinto. Se iba como una mujer libre, no como una esclava. Afortunadamente, no sabía lo que le esperaba ni el precio que tendría que pagar a su salvador. Los guerreros eran la principal fuente de esclavos en la sociedad griega. La mayoría de los esclavos eran personas libres hasta ayer, capturadas en la guerra. Al tomar una ciudad, los vencedores solían matar a los hombres, mientras que las mujeres y los niños eran capturados y vendidos como esclavos. Así, después de la victoria de los griegos sobre los persas, 20.000 prisioneros persas fueron llevados al mercado de esclavos. Los comerciantes de seres humanos seguían a los ejércitos, ya que este negocio era muy rentable. Luego llevaban su mercancía a las ferias de esclavos en Atenas, que se celebraban una vez al año.
Además de los prisioneros de guerra, también se convertían en esclavos los hijos de esclavos y esclavas. Estos pertenecían a sus amos, no a sus padres. Los griegos eran crueles, podían simplemente abandonar a los hijos de esclavos en la calle o, si lo preferían, criarlos en su casa. Otra fuente de esclavos eran los piratas. Los griegos, deseosos de beneficiarse del comercio de seres humanos, realizaban incursiones en los llamados países bárbaros, como el sur de la actual Rusia. Allí, según ellos, vivían bárbaros, a los que podían capturar como esclavos. También se convertían en esclavos los deudores insolventes que no podían pagar sus deudas. En todas partes, excepto en Atenas, un padre de familia que debía dinero podía vender a sus hijos o incluso a su esposa como esclavos. Mientras tanto, nuestra heroína, que parecía estar disfrutando de su tan esperada libertad, se encontró con que su salvador, Freón, pronto comenzó a comportarse como si Niera todavía fuera su esclava. Él llevaba una vida lujosa y extravagante, a menudo la llevaba a banquetes y la obligaba a tener relaciones amorosas en público, lo cual no era bien visto por la sociedad. Durante uno de estos banquetes, él la embriagó, y los invitados, junto con los esclavos de la casa, con el permiso de Freón, violaron a Niera mientras ella dormía. Incapaz de soportar más, Niera huyó de Freón a Megara, llevándose consigo ropa, joyas y 2 sirvientas. En Megara, Niera continuó trabajando como hetaira, pero no lo tuvo fácil. Según su acusador, Apolodoro, ella era extravagante, mientras que los habitantes de Megara eran mezquinos y tacaños. Además, Niera ya tenía alrededor de 30 años, lo cual en ese momento se consideraba una edad muy avanzada para una hetaira. En una comedia ateniense, el autor se burlaba de las hetaidas envejecidas, diciendo, ¿no ha muerto finalmente la Is en su libertinaje y no se ha podrido como Niera y Fila? Pero el destino le dio a Niera una nueva oportunidad. Conoció al comandante militar Estéfano, quien, al parecer, se interesó tanto en ella que le ofreció convertirse en su protector si volvía con él a Atenas. Niera dudó mucho, sabiendo el carácter cruel de Freón, pero al final aceptó. Se instaló en su casa. Apolodoro afirmaba que ella trajo consigo a Atenas a Maina, 2 hijos y una hija. Parecía que en esta escandalosa historia, finalmente le esperaba un final feliz a Niera. Ella dejó atrás su antiguo oficio y comenzó a vivir con el hombre que amaba. Pero no la dejaron olvidar el pasado. Primero, su vida intentó ser envenenada nuevamente por Freón, quien reclamó derechos sobre ella e incluso trató de secuestrarla de la casa de Estéfano. Estéfano se opuso, afirmando que, dado que Neida era una mujer libre, Freón no tenía ningún derecho sobre ella. Entonces, Freón demandó. Todos los griegos siguieron el caso, discutiendo animadamente la vida personal de nuestra heroína. Imaginen la alegría de Neida cuando los árbitros decidieron que ella realmente era libre y, además, que era su propia señora. Fue una decisión bastante inusual, considerando que incluso las mujeres libres tenían a su señor, el Quirios. Sin embargo, esto fue solo una gota de miel en un barril de alquitrán. Según la decisión de los árbitros, ahora ella estaba obligada a vivir con ambos hombres que reclamaban su atención, dividiendo el tiempo equitativamente entre ellos. Así, los hombres decidieron nuevamente por quién pertenecía. Solo después de la muerte de Freón, ella empezó a vivir con Estéfano en matrimonio legal. Neida ya no participaba en los banquetes, como lo hacía cuando era hetaira, y se dedicaba a la familia y al hogar. Durante muchos años no se supo nada de ella. Quizás habría vivido tranquila y feliz si no fuera por la exitosa carrera política de Estéfano y su enemigo, el conocido orador Apolodoro. Apolodoro no pudo lidiar con Estéfano y decidió vengarse de él persiguiendo a su compañera, Neida, y a su hija. Nos encontramos nuevamente en la misma sala de tribunal donde comenzó nuestra historia. Este tribunal sería hoy cubierto por todos los programas de entrevistas, donde Neida es acusada de todos los pecados mortales, recordando toda su biografía. En esta situación, 2 mujeres nuevamente se convirtieron en víctimas de intrigas masculinas. ¿Qué acusó el fiscal a Neida, además de atreverse a nacer como esclava? Su principal crimen fue que, siendo corrupta y depravada, ella se hacía pasar por una mujer decente en la casa de Estéfano. Vivía con él como esposa, Ginaikes, y no como concubina, Palaque. Es decir,
nuevamente no cumplió con las expectativas. Pero la acusación más grave fue que Neira engañó a los ciudadanos de Atenas, haciendo pasar a su hija ilegítima por ciudadana. Apolodoro no pudo presentar pruebas de esto, limitándose a señalar el comportamiento impropio de Neira cuando era hetaira. Aunque se trataba de su vida y su muerte, a la antigua hetaira, que en ese momento tenía 50 años, no se le permitió defenderse en el tribunal. Lamentablemente, no sabemos cómo terminó este proceso judicial. Si Apolodoro logró convencer a todos de la culpabilidad de Neira, podría haber sido vendida nuevamente como esclava y despojada de sus bienes. Pero este sería un final demasiado horrible para nuestra historia, así que esperemos que todo haya terminado bien para ella.